Muy bien, estamos otra vez en tu pantalla. Bienvenido, Juan, gracias por estar acá. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches. Yo te decía, empezamos este ciclo, este año, teniéndote acá de invitado. Y bueno, siempre recuerdo esto. Cuando pase la pandemia vamos a quedar un poco más pobres. Ni todos. pasa, todos, y vamos a ser muchísimo más pobres, ¿sí? Sí, tal cual. Digamos, el efecto pobreza, así como en economía hay un efecto riqueza, digamos, ¿no? Hay un efecto pobreza. En este caso, bueno, por una cuestión inmanejable, digamos, mundial, pero que evidentemente a quienes estaban más débiles, así como desde el punto de vista de la salud, a la gente que tiene debilidades claro, que ya trae, le afecta más, incluso lo pone en riesgo la vida. Esto también, en la sociedad, en los países más débiles, como Argentina, pega más fuerte. Y además, a esto se suma una situación que claro, es muy difícil, ¿no? Pero, digamos, este cerramiento que hemos tenido, tenemos la cuarentena más larga del mundo. 181 días hoy. 181 días, pero con un agravante. Acabo de escuchar una información antes de venir para acá, que la Argentina hoy está segundo, a pesar de que casi podríamos decir primero, porque el primero es Aruba, que es una islita, sí, ¿no? En número de muertos por 100.000 habitantes en el mundo. O sea que este enorme esfuerzo en términos económicos y de pobreza, ¿no?, consecuente, no ha servido mucho para, en términos relativos, claro, porque cuando uno mira números absolutos, esto tenemos que aprender, no hay que mirar los números absolutos. Pues yo digo, claro, tenemos 50.000 muertos, el otro tiene 500.000, estamos re bien, claro, hay que ver en términos de población. Claro. Entonces, este dato que acabo de escuchar yo, estamos segundos en el mundo, que casi es como decir primero, como te decía recién, en cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, y con una economía absolutamente destrozada, paralizada, y no solo la economía, tenemos un sector muy sensible para el futuro, que es la educación. Es un y vos tema. Escuchaba tu comentario inicial, esto que en Buenos Aires, ¿no es cierto?, se está debatiendo. Probablemente no estén dadas las condiciones para volver a la clase a la tradicional, seguro que no. Pero bueno, esto que estaba planteando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decir hay 5 o 6.000 chicos que no se han desconectado totalmente, están perdidos del sistema, los vamos a rescatar y los vamos a poner, que es un hecho muy puntual para nivelar esto de igualdad de oportunidades, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ponerlo en la línea largada, que no se queden atrás. No permitir esto por una cuestión, yo creo que ahí sí, francamente, de competencia política, ¿no? Ya mandan las estadísticas ni ideológica, ¿no? Yo creo que en esto es hasta una cuestión partidaria. Es lamentable que esto funcione así. Y me sorprende mucho y me alarma mucho este comentario del presidente queriendo defenestrar la idea de la meritocracia a la que vos también te referiste. Y también me sorprendió porque casi en simultáneo, no sé cuál habrá sido primero o segundo, el Papa hizo una relación similar, ¿no? Y resulta que, pero yo digo, ahí hay contradicciones. El Papa hace esto, pero lo nombra a Belis miembro de la Academia Vaticana de Ciencias Sociales. Por un mérito innegable. Yo digo que yo creo que bien merecido, me parece, porque yo creo que Belis es un tipo bien pensante, digamos, muy capaz, muy formado. Y seguramente no lo eligió ahí por su falta de mérito, como todos los demás miembros de esa Academia Vaticana. Entonces, después aprovechar y decir, incluso Fernández confunde, ¿no? Dice, bueno, el mérito no nos lleva a nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es la igualdad de oportunidades. Son dos cosas distintas. Los gobiernos tienen que garantizar, en la medida de lo posible, que todos tengan igual de posibilidades. De ahí en adelante es el mérito individual. Claro. Hoy decía yo en un comentario, en un posteo, Maradona y Messi vienen, ¿no es cierto?, de hogares humildes, ¿no? Y resulta que, bueno, tuvieron la posibilidad por
múltiples factores, de estar en la línea largada, de ponerlo en iguales condiciones que otros. Y de ahí se destacaron por mérito propio. Sí, ¿por qué llegaron a ser y son lo que son, digamos, del campo deportivo? Y pongo esto, que son los personajes más conocidos, sin duda. Pero podríamos mencionar muchísimos otros casos en cualquier campo de la actividad humana. Por su mérito. Entonces no podemos descalificar el mérito, porque si no, lamentablemente volvemos al gran filósofo argentino de hace un siglo. Da lo mismo un burro que un gran profesor. La Biblia junto al calefón. Ese tratado de filosofía que es Cambalache, ¿no es cierto?, ya mostraba, fíjate vos, hace un siglo, lo que era el comienzo de la decadencia argentina. Porque eso ya caracterizaba a la sociedad entonces, que se ha ido profundizando y agobiando en los últimos 50 años muchísimo más, ¿no? Entonces es muy serio que un presidente descalifique el mérito. Entonces los chicos, digamos, el estudiante, por ejemplo, y bueno, ¿y para qué yo tengo que estudiar? ¿Y para qué tengo que sacarme buenas notas? ¿Y para qué tengo que aprobar? Si es lo mismo, si eso no conduce a nada. Es gravísimo. Claro, llego al título igual. Claro, lo mismo llegó al título. El tema es que después cuando entra a trabajar y ya miden la calidad de su trabajo y de su producto, entonces sí se le cierran las puertas. Pero por supuesto, claro. Pero esto está instalado, yo lo veo. Mira, yo sacaba cuenta ayer, llevo 48 años en la docencia universitaria, de los cuales empecé como ayudante alumno. Y de paso quiero aprovechar hoy para saludar en su día a los miles de estudiantes que han sido mis alumnos y a todos los millones de estudiantes del país en su día, ¿no? En un día muy particular por esta cosa, pero bienvenidos, ese saludo para todos los estudiantes, y que no pierdan eso, que en realidad todos seguimos siendo estudiantes, porque nunca se debe dejar de estudiar, por más que uno se haya obtenido un título y qué sé yo. Pero, digamos, entonces, estamos diciéndole a los estudiantes, no vale la pena, muchachos, no se esfuercen. ¿Sí, para qué? Si lo mismo un burro que un gran profesor, y no es lo mismo, no es lo mismo. Los países que han progresado y que progresan, las sociedades que progresan en el mundo, progresas, y más todavía en esta época de la sociedad que se llama la sociedad del conocimiento, en donde es el activo principal, incluso en las empresas. Hoy ya no son los bienes, los activos físicos, tangibles, ¿no? Las máquinas, es el conocimiento humano que tiene esa empresa. Por eso hay digamos, una competencia feroz entre las empresas de tener a los mejores. Si no, las empresas tendrían cualquier cosa. Total, si las empresas más importantes bucean en los últimos años de las universidades a los mejores promedios. A los mejores. Y los captan antes que se reciban, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué da lo mismo? No da lo mismo. Ahora, qué raro que un presidente diga esto. Y más raro que lo diga el Papa. Y el Papa, yo hoy en un intercambio con una colega, me decía, no, pero él lo habla desde el punto de vista de la religión, ¿no es cierto? Y hace mención a este famoso caso del buen ladrón, digamos, ¿no? Sí. Pero son dos cosas distintas. Con una frase extraña, dijo, el buen ladrón se robó el cielo. Se robó el cielo, claro, ¿no? Al momento de morir. Sí, yo creo que hay cosas en que por ahí llaman la atención, pero creo que evidentemente, más allá, no soy un teólogo como para interpretar al Papa, pero en todo caso esto debería quedar en el ámbito de la teología, no en el ámbito de la... Pero en la oportunidad en que sale... en la oportunidad, claro. Pues, Juan, volviendo al tema económico concreto, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo mal en la economía? Porque se arregló con los bonistas, que fue bueno, pero ese arreglo que parecía que nos allanaba el camino hacia el futuro, se diluyó en cuestión de horas. Hoy ya quedó antiguo, arcaico. Argentina arregló 107.000 millones de deuda entre bonos bajo ley extranjera y bajo ley argentina, ¿no? Le quedan 44.000 con el Fondo Monetario y, digamos, sería el paquete global de deuda externa. Ahora, yo estaba mirando, iba a traer, no tuve tiempo, la verdad, un grafiquito, pues los gráficos muestran mucho. Los vencimientos, lo que se hizo en realidad... es patear para adelante 5 años.
¿no? Entonces los vencimientos que eran así y después bajaban, ahora son así y después suben. O sea, dentro de 5 años vamos a estar frente a la misma montaña que estábamos antes. Sí, es muy bueno la baja de la tasa de interés, que bajó de un 6,5 al 3,5. Eso es muy importante. Creo que el principal logro de la renegociación es esa, dado esto posibilitó porque las tasas de interés internacionales están en el cero, prácticamente. Claro. Entonces, bueno, esto es posible. Cuando se negoció al 6,7 estaban en el 3 o 4. O sea que seguimos manteniendo en realidad la diferencia que había, ¿no? Pero esto es bueno. Ahora, el tema es que dentro de 4 años la Argentina va a tener que afrontar vencimientos por 9.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y teníamos 10, una cosa así, este año, el año que viene, o sea, más o menos parecido. El tema es que, bueno, este tiempo es para justamente prepararse, y este es el sentido de esto, y es lo que el ministro dijo que quiere hacer con el Fondo Monetario, también patear 3 años, por lo menos dijo, de no pagarle nada al fondo para después hacer. Ahora, si no pagamos 3 años al fondo, lo cual, bueno, es una buena estrategia, debemos 44, la tasa de interés del fondo es 4% anual, en 10 años es 40 de 44 son 9 millones que hay que sumarle, vamos a estar en cerca de 55.000 millones de dólares a pagar en 7 años, o sea, 8.000 millones por año, que hay que sumar a los 9 de los privados. Del anterior. O sea que vamos a necesitar 16.000 por año. O sea que el próximo gobierno está hipotecado. El próximo gobierno está hipotecado. Si es que en este gobierno no se aprovecha para dar un gran salto, un gran impulso, digamos, a la generación de riqueza que permita entonces sí, cuando se llegue al próximo gobierno, sea el mismo, sea distinto, no importa, sí, esté en condiciones de afrontar esa situación. ¿Y ves que se esté yendo en ese camino? No, pero quiero agregar un temita más, nada más para que tengamos idea de magnitudes, ¿no? La Argentina tiene un problema histórico de su estructura económica, que es que tiene un gran componente importado de su producción. O sea, cada punto que nosotros crecemos en el PBI, en el Producto Bruto, las importaciones, las necesidades de importar bienes de afuera crecen 3 puntos. Entonces está planteado que el año que viene vamos a crecer el 4,5%, ¿no? Anual, en el año. Esto significa que las importaciones van a crecer el 16%. 16% este año están en 50.000, ¿no? En millones, van a ser 8.000 más. O sea que el año que viene vamos a necesitar, para crecer el 4,5, que no es un crecimiento de loco, ¿no? Vamos a necesitar 8.000 millones de dólares adicionales. Y eso, si seguimos creciendo así, hay que sumar dentro de 4 años, cuando lleguen los otros vencimientos, que ya son 16, vamos a necesitar 24.000 millones de dólares. Entonces, si en estos años no potenciamos para generar entonces esa cantidad de dólares, ¿y cómo se generan esos dólares? Exportando, la única manera. Es la única manera. Ahora, mientras tengamos esta situación cambiaria, en donde los exportadores reciben 52 pesos por dólar, y el dólar oficial semilibre, digamos, está en 130, y el paralelo, que es el libre, ilegal, 140. Pero libre, está en 140, es muy difícil que esto ocurra. Claro. Entonces, yo creo que estas medidas han sido un parche más, digamos, que se vienen haciendo ya desde el año pasado, que es simplemente ganar tiempo, tratar de patear la pelota para adelante. El nuevo ingreso de dólares importante en la Argentina empieza en marzo recién. Tenemos 6 meses por delante que, como para decir, crucemos los dedos y aguantemos. Ahora, si no generamos una política exportadora real, que esto significa, hay que sincerar las variables de la economía. Vos mencionabas, la nafta, los combustibles aumentaron y van a seguir aumentando, y sí, porque si los costos le aumentan, no hay forma tampoco de mantener eso sin aumento, digamos. Como que tenemos las tarifas hasta diciembre congeladas. Claro, energía, gas. Y que en algún momento hay que soltarlas. Hay que soltar, cuando las suelten, esto Ahora, va a ser fíjate vos, YPF, la empresa que era la empresa más grande del país, ¿no es cierto? Hoy vale la 1/4 parte que Mercado Libre. Vale 1.500 millones de dólares YPF, un vuelto a nivel internacional. Mercado Libre vale 6.000 millones de dólares.
y encima los corremos y se van. La Argentina necesita inversiones, porque la única forma de generar empleo genuino para que la gente tenga un ingreso, pueda consumir, pueda mejorar su nivel de vida y bajar los niveles estratosféricos y vergonzantes de pobreza, campo, además, ¿no? Al campo, que es el gran generador de dólares, y toda la economía del conocimiento, esta que no le gusta al presidente, esto de la meritocracia. El sector de la economía del conocimiento hoy exporta más que la carne. Y Argentina estaba bien posicionada. Está muy bien posicionada. Y resulta que la ley que había salido por consenso en el Congreso el año pasado, la suspendieron, la dejaron y lleva 8 meses sin tratarse. Entonces, hay yo creo que un desatino en la forma en que se manejan. El presidente yo lo veo muy procrastinando, ¿no? Así, tocando muchas cosas y no resolviendo nada. Teniendo, bueno, a mí me preocupa mucho confirmar lo que yo siempre creí, que dice una cosa y después al rato dice otra, o cambia al otro día de opinión, ¿no? Y esto es muy malo. Uno se desautoriza a sí mismo. Y la gente, digamos, y ni que hablemos del inversor que está jugando plata, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, ¿qué estamos viendo? No solamente que es muy probable que no vengan inversiones, que los mismos argentinos que tienen plata en el colchón, sea en el país o afuera, no pongan esa plata en el circuito económico que hace falta, sino que se están yendo inversiones. Estamos viendo una cantidad de empresas que se están yendo, están abandonando el país. Entonces alguien, ¿no?, me dice, bueno, pero ¿y por qué no podemos hacer eso los argentinos? Sí, podemos, no está prohibido. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Y porque tampoco confiamos. Claro, y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Yo digo, pero no hay que pensar en las grandes cosas. Si yo quiero poner un puesto de pancho, ¿no?, que voy a invertir 10.000 pesos, lo voy a hacer si tengo la seguridad, la tranquilidad de que pasado mañana no viene el intendente y me lo quita. Claro. Porque si tengo ese riesgo y no lo pongo. Ahora, Juan, está muy claro todo esto. Vos, por tu militancia, recién hablábamos de que incluso tenías en algún momento políticamente un trabajo importante. De hecho, fuiste ministro en gestiones de la provincia, tanto en educación como en economía. ¿Esto es peronismo? ¿Este es el peronismo del gobierno nacional? ¿Así es? Yo creo que acá hay una especie de doble cara, ¿no? Por un lado hay como una máscara, digamos, que se presenta como, ¿no?, pero que creo que está muy vacío de contenido. Creo que está muy vacío de contenido, más allá de los eslóganes, porque esas cosas están presentes siempre, ¿no es cierto? Relato y propaganda. Relato, propaganda, la banderita, la vena, en fin, esas cosas pero en los hechos concretos, ¿no? Yo no veo estas cuestiones. Es más, escucho gente que incluso con los cuales yo he disentido fuertemente en el gobierno tanto de Néstor como de Cristina, peronista, pero sin duda importantes dirigentes peronistas, que están señalando esto, diciendo esto, esto no es lo que incluso con cosas que yo no comparto con lo que ellos dicen, ¿no? Que puedo tener discrepancia, pero que efectivamente tienen razón. Entonces, yo creo que acá hay, bueno, incluso uno de ellos dice, miren, en realidad Fernández no es peronista, es decir, en su accionar, ¿no? Dice, es un socialdemócrata que cree que está en Suiza dirigiendo un país de Europa, y acá es otra cosa. Yo creo que no hay una claridad y no hay, porque bueno, probablemente fruto de la coalición de este gobierno, ¿no?, que esas 3 partes que se dice que son, yo creo que son 2 partes nomás, yo no creo que haya 3 partes, yo creo que Fernández no es parte. Creo que Fernández es alguien puesto ahí, punto. Creo que las 2 partes son Cristina Kirchner y en menor medida Massa, que contribuyó con su
aval, digamos, electoral. Que ahora no se ve para dónde puede correr. Claro, y que está ahí, no sabe, no contesta, sí, no dice porque él no quiere ni no quiere pelearse, irritar. ni... Claro, entonces, sí, bueno, como a su vez hay contradicciones ahí, fíjate las contradicciones incluso a nivel ya interno de gobierno, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, en seguridad. Sí. El discurso de Bernie y las acciones de Bernie, y lo que por otro lado la ministra de Justicia, Federici, o incluso, bueno, el tema de este enfrentamiento con las asociaciones de derechos humanos frente al accionar de Bernie, ¿no? Hay una melange muy complicada. Y en el peor momento, además. En el peor momento, y sostenida, digamos, por el espanto. Como decía Borges, estamos unidos por el espanto, no por una coherencia, Juan, en este sentido. Y en este panorama, Jujuy, también estamos jorobados, tenemos subocupación elevándose, desocupación también, a pesar de los esfuerzos que se hagan. ¿Cómo la ves? Mira, Jujuy es una provincia así como otras, no como las provincias chicas y pobres, digamos, del país, que sin duda que están muy sujetos a lo que pasa a nivel global. Totalmente dependiente. Imposible que pueda irle muy distinto a lo que va por lo tanto, si va mal a nivel global, acaba mal. Es más, el riesgo es que vaya peor todavía, ¿no? Y si puede ir no tan mal, es un poquitito no tan mal. No tampoco es una cuestión que pueda salir para otro lado. Así que Jujuy está, digamos, en una situación de stand-by, digamos, ¿no es cierto? No hay grandes cambios ni modificaciones. Tiene por delante un problema serio que es la deuda, que tiene que renegociar. Cauchari funciona. Bueno, empezó finalmente a funcionar Cauchari después de 2 años y medio de atraso, digamos. Pero esto, a ver, sirve para que el Tesoro Provincial no siga poniéndole plata al proyecto, porque hasta ahora los 4 vencimientos de intereses, $7 millones semestrales, lo pagamos entre todos. Bueno, ahora probablemente, ahora hay un vencimiento en septiembre que obviamente no se va a pagar, calculo yo que estará dentro de esta renegociación que autorizó la negociación, la legislatura, y que supongo, no tengo noticia, que está en marcha. Pero bueno, entonces los próximos vencimientos ya no pondrá la provincia, tendrá que salir de lo que genere Cauchari. Claro. Pero contrariamente a lo que muchas veces se dijo, bueno, ahora con Cauchari vamos a tener $25 millones por año. No, esos 25 millones son para pagar durante los primeros 7, 8 años la deuda. Que se pague a sí misma la obra. Que se pague a sí misma. Pero además, como en gran parte de ese tiempo y estos años, 3 años previos, el gobierno le ha tenido que ir prestando al proyecto para pagar lo que no podía pagar porque no producía, después van a necesitar 7 años más para devolverle a la provincia. Y recién ahí en adelante, a partir del año 15 o 16, quedan libres, digamos, los 25 millones para lo que queramos. Claro. A veces se ha dicho, con esto vamos a pagar el préstamo de 100 millones del BID para educación, de construcción. No, porque el préstamo del BID tiene 5 años de gracia. Y nosotros vamos, digamos, la provincia va a empezar a disponer los excedentes de Cauchari 10 años después. Mucho después. O sea, es muy bueno que Cauchari funcione y que esté produciendo, enhorabuena, una gran alegría, pero no empecemos a gastar a cuenta de eso. Claro. Porque no queda para gastar. Y después tenemos que resolver los otros proyectos, que también de deuda externa, ¿no? Con deuda externa. Y Cauchari no tiene este problema. Cauchari vende en dólares y paga en dólares, con lo cual no importa cuánto cuesta el dólar. En definitiva, se mantiene. Claro. El problema son los proyectos de seguridad, de las cámaras de seguridad, GIRSU, ¿no es cierto? Que son proyectos que no generan, tienen un buen impacto social, digamos, ¿no? Pero no generan ingreso financiero, porque de ahí no se recauda. Y hay que pagarlo en dólar. Entonces, y ahí sí importa cuánto cuesta el dólar. Porque no solo hay que pagarlo, sino que además hay que pagar mucho más porque el dólar cuesta mucho más. Y que ahí hay un problema adicional. ¿Y cannabis? Bueno, cannabis, tengo entendido que están empezando a producir o algo así. Pero no conozco proyecciones económicas, digamos, de cifras. Ese sí es un proyecto que daría, digamos,
un ingreso financiero, pero no conozco ninguna cifra ni proyectada de eso. No sé, la verdad que no lo sé. Ojalá que dé mucha plata y eso permita cubrir las otras cosas. Claro. Obviamente, y ojalá también que eso se maneje con toda la responsabilidad que corresponde. Porque es delicado el porque tema. es un tema muy delicado. A mí me parece muy bien la aplicación médica de este producto, porque indiscutible eso. Lo que uno conoce y escucha sí. es fantástico, ¿no es cierto? Pero ojo que no haya desvíos, que no haya filtraciones hacia otro rubro, porque es un tema muy sensible desde el punto de vista de la seguridad. Como sea, Juan, todo lo que pasa es delicado y todo queda para más adelante. Con suerte, patea para allá y los gobiernos que vienen, nacional y provincial, se harán cargo. Y sí, el tema es que, digamos, por un lado es el presente griego que recibe el que sigue, ¿no? Pero el problema es que hay un actor permanente que es la sociedad. O sea, no importa quién viene, digamos, o quién se hace cargo o no se hace cargo. Estando. Los que están, toda la sociedad sigue estando y es la que sufre las consecuencias, o se beneficia de las consecuencias si fuesen positivas, pero que evidentemente, bueno, el Estado provincial no tiene ya más lugar para generar oportunidades de trabajo porque no puede pagarla, ya ha hecho un ajuste muy importante en estos 4 años vía salario de los empleados públicos y así todo subsiste un déficit todavía importante. Entonces la única salida es generar empleo. Ahora, en Jujuy yo no creo en los, más allá de puntualmente algunos de estos grandes proyectos, ¿no?, que hay, y yo creo que hay 2 o 3 que están, lo vengo proclamando hace años y nunca se ha podido hacer. Jujuy tiene, digamos, grandes fincas, ¿no? El Pongo, Chalicán. Básicamente, de 40.000 hectáreas en total, una cosa así que es fantástico pero ahí hace falta inversión y tecnología. Esto no podemos manejarlo con 10 o 50 arrenderos de 2 hectáreas cada uno. Si uno quiere separar una parte para decir a esta gente que está bueno, separemos y el resto, siempre ha sido mi idea, esto hay que generar una licitación internacional que venga, y yo decía así, digamos, poniéndolo como que venga Soros, ¿no?, que tiene inversiones acá en Tartagal, en Colonia Santa Rosa y toda esa zona, millonaria, yo decía como una figura emblemática, ¿no?, que venga Soros y traiga millones de dólares y tecnología, e invierta y haga producir esa finca al máximo, porque eso generaría trabajo y generación de riqueza. Eso, el gobierno de la provincia creó una empresa estatal para explotar Chalicán. Sí. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Es como que atrasa. Pero totalmente, totalmente. Y esta es la única posibilidad de generar un impacto, un cambio drástico, digamos, en la economía provincial. Y después el gobierno tiene que apuntar a la generación de empleo a través de las microempresas. Yo, cuando estuve ahí como representante de la universidad en el Consejo de la Microempresa, hice un estudio y cada puesto de trabajo generado por la microempresa, que crean 3 puestos de trabajo promedio, costaba en ese momento, pero debe mantenerse en términos parecidos, $1.500. Cauchari, para tomar un ejemplo, que costó $600 millones más o menos, lo que uno sabe, que eso es otro tema a analizar, porque costó el doble de lo que cuesta en otro lado del mundo, que cuesta 300, va a emplear 500 puestos de trabajo, creo, exageradamente, ahora ya en operación, no hablemos del tiempo de construcción. Quiere decir que están costando $1 millón cada empleo, frente a $1.500. Entonces, eso no quiere decir que no haya que hacer Cauchari. Me parece fantástico, hay que hacerlo y ojalá se lo pueda ampliar, ¿no?, a un costo razonable. Pero la gran estrategia, lo que no estamos pensando, digamos, yo creo que ni a nivel de país, en Jujuy tampoco, es que discutamos las grandes líneas, las grandes estrategias y nos pongamos, yo creo que frente a eso, yo puedo tener una idea, después vos traes otra, el otro trae otro, bueno, discutamos y veamos, y de esas cosas nos pongamos de acuerdo. Después las otras son detalles, ¿qué es lo que pasa en todos los países del mundo?
las discusiones son en los márgenes, son detalles, ¿no es cierto? Si la florcita es roja o es amarilla o es azul, pero lo grueso está de acuerdo. Y esto es lo que nos falta a los argentinos. Gracias, Juan, por estos minutos, como siempre. El panorama actual y lo que se viene es sombrío, pero siempre algunas ideas quedan, algunas propuestas salen. Ojalá que, bueno, te convoquen un día a charlar, como a tantas otras personas que tienen ideas y sugerencias para hacer. Yo creo que es lo que nos falta. Te regalamos los chocolates de las cuevas. Sí, las cuevas, como siempre, bienvenidos. Bueno. Son riquísimos y siempre los disfruto, así que muchas gracias. Gracias de nuevo. Espero que, bueno, la próxima sea mejor. Que nos encuentre mejor posicionados. Ojalá que sí, que podamos ya tener noticias buenas respecto de la pandemia, con respecto de la sociedad. Yo creo, me das 30 segundos, creo que estamos, yo hace un mes y pico hice una proyección con los pocos datos que conozco, y internacionalmente Jujuy necesita llegar a los 15.000, entre 15 y 18.000 contagiados detectados, digamos, ¿no? Porque esos son los detectados, hay muchos más. Se calcula que 10 veces más son los contagiados efectivamente. O sea, necesitamos llegar a 150.000, 180.000 personas contagiadas, que eso representa alrededor del 20% de la población total de Jujuy. Con eso estaríamos en un RO, esta famosa R que igual a 1, ¿no? Y estaríamos ya llegando y estableciendo un no crecimiento de los contagios, y de ahí paulatinamente empezaríamos hacia abajo. Yo pronostiqué hace un mes y medio que esto ocurriría a fines de septiembre, principio de octubre, y creo que vamos camino a eso. Por lo menos para tirar una buena al final. La esperancita. Gracias, Juan, de nuevo. Gracias a vos, Carlos. Vamos al último corte y volvemos a cerrar este pulso reperfilado.